Deseó que no hubiese nacido, pero años después, la vida le enseñaría una gran lección. En un salón de clases de una reconocida y prestigiosa universidad se hallaba un entusiasmado jovencito quien con mucho entusiasmo prestaba atención a sus clases de análisis de criminología. Libreta en mano tomaba apuntes ya que su mayor sueño era ser médico forense, visualizándose de que en un futuro estaría envuelto en medio de una escena del crimen rodeado de mucha acción, y el solo hecho de pensarlo, la adrenalina lo invadía por todo su cuerpo. Durante su primer año de la carrera, Albert había decidido en acudir a la biblioteca de la universidad para poder estudiar, quedándose toda la tarde leyendo incontables tomos de anatomía humana y preparándose de esta forma para un importante examen. Cuando terminó de estudiar, se dio cuenta de que el reloj de la biblioteca marcaba las 9:22 de la noche, así que para despejar su mente y concentrarse únicamente en el examen, decidió coger su bicicleta e irse a casa pedaleando mientras escuchaba música relajante manejando por el enorme campus de la universidad. En su distracción, Albert no pudo darse cuenta de que una jovencita, quien traía consigo múltiples libros en brazos, estaba caminando por el cruce peatonal en el que justo él estaba a punto de cruzar para salir de aquella universidad. En cuestión de segundos, Albert no pudo evitar embestirla, haciéndole volar todos los libros cayendo al suelo. Como todo un caballero, Albert se puso de pie rápidamente, acudiendo hacia aquella jovencita, quien se encontraba acostada en el piso, para brindarle asistencia inmediata. Cuando la jovencita había reaccionado, Albert se había quedado sorprendido ante la impresionante belleza, y como si fuese un encuentro casual del destino, ambos se quedaron viéndose a los ojos por un breve periodo de tiempo. Albert preguntó por su nombre a aquella jovencita. Ángela, respondió ella con una dolorida voz mientras se cogía el brazo derecho, el cual se encontraba entumecido. Albert decidió llevarla a una banca aledaña para que estuviese más tranquila mientras que él recogía las pertenencias de Ángela y de paso su bicicleta. Albert le preguntó a Ángela hacia dónde se dirigía, a lo que ella le respondió que se dirigía a la biblioteca a dejar unos cuantos libros. Albert se quedó muy sorprendido porque aquellos libros se asemejaban a la misma cantidad de páginas que él estaba leyendo en tomos de anatomía. Albert no lo podía creer que se había topado con alguien que, al igual que él, era entregado a su carrera. Desde aquel incidente, Albert en su mente y en su corazón no podía dejar de pensar en Ángela, así que a diario acudía a la biblioteca de la universidad y miraba a la puerta cada vez que ésta se abría con la esperanza de encontrarla, pero simplemente Ángela no se hallaba. Albert se había cansado de hacer lo mismo día tras día, desconcentrándose en su examen final, resignado ya a que nunca más la volvería a ver. Albert alistó sus cosas para salir de la biblioteca, pero al abrir la puerta se topó nuevamente con ella. Era Ángela, y todo fluyó como la primera vez. Albert se ofreció a ayudarla, cargó sus libros de psicología. Tras hacerlo, ambos tuvieron una pequeña charla en donde discutían sobre los factores del comportamiento humano ante una posible mentira, motivo por el cual decidieron salir de la biblioteca para irse a una cafetería para seguir hablando. Ante incontables argumentos por parte de Ángela, Albert sin lugar a duda se había enamorado de ella, ya que, a pesar de demostrar sabiduría, era muy hermosa y sencilla. Luego de aquella improvisada cita, Albert se las ingenió para seguir saliendo con ella, descuidándose ahora por completo de su examen, y al cabo de un mes ambos comenzaron una bonita relación. Albert, al ver que por fin tenía el cariño de Ángela, decidió prepararse para su examen parcial, faltando solo 4 días para ello. Conforme el tiempo pasaba, Albert y Ángela se apoyaban mutuamente con sus estudios, por lo que ambos ya estaban a punto de culminar sus carreras. Pero antes de empezar su último ciclo, Ángela le dio la noticia que estaba embarazada. Cuando Ángela decidió contarle a Albert sobre su embarazo, él no lo podía creer. No podía creer que había cometido semejante irresponsabilidad. Tomándose del cabello, suspiraba a los 4 vientos y luego de unos cuantos minutos, ambos tuvieron que asumir su paternidad.
Albert no logró culminar su carrera. Con el dinero destinado para pagar su último ciclo, tuvo que invertirlo ahora en la gestación de Ángela, mientras que él salía a las calles a buscar trabajo ahora. Acudía a los hospitales en donde le explicaba su situación al director de todos los centros de salud, para que pudiera trabajar como asistente en la morgue, pero simplemente nadie le extendía la mano. Comenzó entonces su frustración en sí mismo, y como si eso no fuese suficiente, su hijo estaba a punto de nacer. Un desesperado Albert caminaba por toda la ciudad buscando empleo, hasta que vio en la puerta de la municipalidad un letrero en donde requerían un operario de limpieza para el servicio público. Sin muchas esperanzas de conseguir algo más que ese empleo, Albert ingresó a la municipalidad para reclamar dicho empleo, y de esta forma fue contratado al instante. Durante todos los días por más de 5 años, Albert empezó a levantarse a las 4 de la mañana para comenzar su faena laboral, terminándola a las 8 de la noche. Cuando llegaba a casa, su pequeño hijo Gustavo corría a saludarlo, pero simplemente Albert pasaba de largo, a lo que un entristecido Gustavo regresaba con su madre y le preguntaba por qué su padre era tan duro con él. Ángela solo le decía a su hijo que él no tenía la culpa de nada, que papá solo estaba cansado porque se levantaba muy temprano para irse a trabajar. Atrás habían quedado sus días de universidad y sus sueños por salir adelante. Ahora se había convertido en un recolector de basura. Debido a sus frustraciones y a lo duro que la vida lo estaba tratando, Albert observó jugar a Gustavo, su hijo. Mientras lo observaba en su mente se decía: ojalá y no hubieses nacido. Yo sería un gran profesional y no tendría que partirme el lomo recogiendo asquerosa basura de toda la ciudad. Todo esto es tu culpa, decía en su mente. Desde ese entonces, Albert decidió refugiarse en el tabaco, llegándose a fumar una cajetilla a diario, sin pensar que esa decisión traería una drástica consecuencia. Con apenas 26 años, Albert comenzaba a perder apetito, estaba extremadamente flaco y se mareaba con facilidad. Ángela, al ver el estado deteriorado en el que se encontraba su esposo, decidió llevarlo al hospital. Ese mismo año, el joven descubrió que tenía leucemia, para lo cual se necesitaba con suma urgencia un trasplante de médula ósea, o de lo contrario no pasaría de ese año. El médico encargado de ver la salud de Albert lo puso en la larga lista de pacientes quienes aguardaban un trasplante de médula, y así el tiempo le jugaba en contra a Albert. Los médicos le dijeron a Albert que no haga desarreglos, ya que solo le habían dado calidad de vida hasta ese entonces, y si no conseguían con suma urgencia un donador, todo empeoraría para él. El joven en ese momento maldijo a la vida que le estaba tocando, pero sobre todo le daba gran pesar no haber terminado su carrera y haber ido a parar como un recolector de basura. ¿Por qué Dios se estaba ensañando tanto con él?, se preguntaba. ¿Qué gran lección este joven tenía que aprender? Para ese entonces su hijo Gustavo ya tenía 7 años de edad. Su mujer se compadeció de él y buscaba un donante de forma desesperada e incluso se ofreció ella voluntariamente. Pero Ángela no gozaba de un buen físico. Definitivamente Albert estaba destinado a morir. Un mes después, Gustavo le preguntaba a su madre del por qué su papá no iba a trabajar. Ella, llorando, le había contestado a su pequeño hijo que su padre estaba delicado de salud y que se iría por un buen tiempo. En su pequeña mente, Gustavo se ofreció a ayudar a su padre, diciéndole a Ángela que le gustaría hacer cualquier cosa con tal que su padre no se vaya. Ángela tomó a su pequeño y lo abrazó fuertemente entre lágrimas. Faltaba un mes para que el año se terminase y con ello la vida de Albert, quien se encontraba en las últimas. En un acto desesperado por salvar la vida de su esposo, Ángela accedió a lo que Gustavo, su pequeño hijito, le había dicho. ¿Por qué no lo había pensado antes? Así fue que lo llevó ante el doctor, quien le dijo que su hijo era compatible después de haber visto unos resultados, pero que corría con el enorme riesgo de morir en plena cirugía debido a su corta edad. Ángela no tenía de otra, estaba entre la espada y la pared. O era su hijo o era su esposo. Sin lugar a duda, un enorme dilema para una desesperada mujer. El pequeño Gustavo, al ver que su madre lloraba, le repetía una y otra vez que quería hacerlo.
Ángela, con tal de salvar la vida de su pequeño hijo, le dijo la verdad. Tras escuchar lo que su madre le había dicho, el pequeño Gustavo se ofreció nuevamente sin pensarlo, por lo que Ángela, su madre, llorando, cometió el error de hacer caso a su pequeño hijo. El doctor a cargo hizo firmar a Ángela un acuerdo en donde ella renunciaba a demandarlo si es que algo malo sucedía en plena cirugía. La cirugía se llevó a cabo el 31 de agosto del 2020. El doctor, antes de comenzar con la cirugía, le dijo al pequeño Gustavo, en presencia de Ángela, que era muy valiente, que pase lo que pase, sería un héroe para todos. Ángela abrazó a su pequeño con todas sus fuerzas, le puso su sortija de bodas en su dedo como amuleto. El doctor le dijo a Ángela que lo cuidaría mucho, pues Gustavo le hacía recordar a su pequeño hijo. El doctor entonces culminó el trasplante con éxito. Ambos seguían vivos, tanto Gustavo como Albert, pero en ese momento, Gustavo sufrió una descompensación, unos múltiples paros cardíacos en donde su pequeño corazón no pudo resistir y falleció después de esto. El doctor trató de reanimarlo de todas las formas posibles, le daba múltiples descargas con el desfibrilador, pero nada hizo que volviera a latir el pequeño corazón de Gustavo. Ante los incontables gritos que el doctor hacía para dar órdenes, hizo que Albert se despertara por unos cuantos segundos, en donde pudo girar su cabeza y ver el cuerpo de su pequeño hijo, ahora sin vida. Cuando despertó, Albert no podía creer que siguiera vivo. Llamó a Ángela, su esposa, y le dijo que había tenido un sueño en donde veía a Gustavo sin vida al lado suyo. Ángela no pudo evitar llorar y con mucho resentimiento le contestó que no había sido un sueño, que lo que había visto sí había pasado en realidad. En ese instante Albert no lo podía creer. Su propio hijo, quien durante tantos años había despreciado y a quien le había echado la culpa porque no había podido terminar su universidad, había terminado por salvarle la vida. Al darse cuenta de su mediocridad y de que fue un pésimo padre, no pudo evitar llorar. Se veía ahora en medio de aquella sala, llorando como un niño a los pies de Gustavo. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.